Si no elevó el segmento ST, pero elevó troponinas y tiene clínica con cambios electrocardiográficos, estoy frente a un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Los infartos agudos del miocardio sin elevación del segmento ST, la tendencia, a diferencia de los con elevación del segmento ST, es que no se necesita correr. O sea, la angioplastia primaria en los siguientes 120 minutos no es No, el la condición paciente indispensable. entró y tuvo un síndrome coronario agudo y 10 sin elevación del ST. El paciente entró Por estable. lo tanto, yo sé que lo primero que tengo que hacer es ponerle la terapia antiplaquetaria dual. Definitivamente. Ahora, la pregunta es, si el paciente por la estratificación de Grace he decidido que en el curso de las siguientes 24 horas tiene que ir a un cateterismo, yo no voy a empezar mi anticoagulación oral. No. Solamente voy a empezar mi antiagregación plaquetaria dual. Una vez que el paciente va al procedimiento de hemodinamia y si se decide la colocación de un stent, yo estoy de acuerdo que los metálicos ya prácticamente pasaron a la historia. Entonces va a utilizarse un stent medicado. Y ya mi paciente ya está con terapia antiplaquetaria dual. Después de 2 horas de sacada la vaina, o sea, el set de introducción, la camisa, yo debo de empezar con terapia anticoagulante y ahí, de acuerdo a los estudios que hemos presentado, el GUST, el Pioneer y el Redual PCI, creo que existen suficientes razones para pensar que hay que utilizar un anticoagulante de acción directa. Si quieren, lo que pasa es que nosotros no tenemos las dosis ultra bajas de rivaroxaban. 2.5 no existen. El Redual PCI sí tiene el estudio con dosis de 110 y de 150. Entonces, personalmente, yo trataría de evitar la warfarina. Trataría de utilizar dabigatran a la dosis de 110 y combinaría aspirina. Y la siguiente pregunta es, ¿qué inhibidor de P2Y2? En todos los estudios, el Pioneer y el Redual PCI, el 90% de los pacientes usaron clopidogrel. Solo el 10% utilizaron ticagrelor o prasugrel. Entonces, porque ahí estoy metido, como dice Félix, en un problema, porque estoy utilizando un anticoagulante oral más 2 antiplaquetarios. Ojo, si el paciente sangra, que sangre con evidencias. Entonces yo le voy a decir, oiga, ¿usted qué prefiere? El 90% usaron clopidogrel y el 10% usaron ticagrelor o prasugrel. ¿Cuál voy a usar? El clopidogrel. La dosis de carga, sí, la dosis de carga. Que 300, que 600, bueno, eso podríamos discutirlo, pero voy a usar la dosis de carga cuando lo antiagrego, más la aspirina, más el dabigatran. Y ese paciente lo tengo que tener con la triple, llueva, truene o relampaguee, por lo menos un mes. Un mes. Ya después veremos si es de alto riesgo de sangrado, de alto riesgo de trombosis, si lo voy a mantener 6 meses más, si lo puedo llegar a 1 año en la terapia antiplaquetaria dual, pero como tú viste ahí, lo ideal sería mantenerlo 6 meses con terapia antiplaquetaria dual y dabigatran de 110, y a los 6 meses decido si el score de Syntax en el angiograma fue de muy alto riesgo, el paciente es diabético, ya ha tenido enfermedad clínica en otros territorios, probablemente yo me vaya al año. Si mi paciente es de muy alto riesgo de sangrado, yo puedo quedarme en los 6 meses con la terapia antiplaquetaria dual y seguir permanentemente con mi anticoagulante oral.
¿Y por qué digo que la warfarina yo cada vez me alejo más de ella? Porque es muy difícil manejarla. Cuando la gente dice, yo manejo la warfarina, no, eso es como cuando dice, el hombre escogió con quién se iba a casar. Mentira, las mujeres escogieron con quién se querían casar. Entonces, yo no manejo la warfarina me maneja a mí, ¿ya? Es difícil manejarlo, difícil tener el INR entre 2 y 3. Tengo interacción con un montón de medicamentos y en los estudios me demostraron que sangra más. Entonces, costo-beneficio, yo haría eso. Y esa sería la posición con la que yo manejaría a ese paciente que tú me estás presentando. Sí. Esto es una causa que uno lo ve en el hospital. El paciente, uno tiene una fibrilación auricular crónica, hace un cuadro inestable y el manejo que dice Joffre es impecable. Cuando dice los meses, uno hace el score para ver cuánto es el riesgo-beneficio. Eso compara isquemia versus sangrado. Entonces, al respecto, como hablaba Alfonso, por ejemplo, hay varios scores, el PRECIS, el DAP, el otro es el CINTAS, que dice, tú podrías mencionar, Alfonso, cuáles son esos elementos, la edad, la creatinina, todo eso, para que el público sepa cuáles son esos criterios para decir que yo tengo alto riesgo y decir si el beneficio de isquemia es mejor o el sangrado es mayor. No podría precisarse porque realmente yo me baso más en el aspecto clínico. Yo no creo que eso me pueda precisar. Me puede decir si voy o no. Aquí el punto es que tengo que tomar la decisión de dar un anticoagulante y tengo que dar una terapia dual. Y el punto es, ¿cuál anticoagulante debo usar? Entre comillas. ¿Cuál es el que menos evidencia de sangrado tiene? Uno. Dabigatran 110. Pues se le encanta, pues ya lo escuché porque dice Dabigatran. Entonces yo me voy a poner más gringo y voy a decir Apixaban. ¿Está bien? A ver, ya ve, No el estudio con Apixaban está en curso. Fibrilación auricular y angioplastia, no se oye. Perdón. Fibrilación, ¿por qué no Apixaban? Señores, estamos utilizando, como tú dices, estamos actuando en el filo de la navaja. Estoy haciendo un montón de cosas para que mi paciente sangre. Si sangra, yo le digo, vea señor, aquí está el estudio que respalda lo que yo hice. Apixaban, el estudio está en curso. Puede ser que lo paren prematuramente porque sangraron mucho, yo no lo sé. Puede ser que sea igual, no lo sé. Pero no hay evidencia. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que yo te digo que yo voy a usar Dabigatran 110. Cuando salga el estudio que está en curso y es igualito, yo te puedo decir, bueno, y ahora tengo Apixaban. Y la otra cosa, ¿por qué uso Dabigatran? Porque ahorita tenemos un paciente con fractura de cadera, en fibrilación auricular con Dabigatran. ¿Por qué él estaba tomando Apixaban? ¿Por qué lo cambio a Dabigatran? Paciente de muy alto riesgo de sangrado. Porque tengo el agente reversor y lo tengo en la esquina. Lo llamo y me lo llevan. ¿Sí me explico? Entonces, el Apixaban, si sangra, pues no puedo hacer nada. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo sí creo que cuando uno usa una estrategia tan compleja, porque como Félix decía, un anticoagulante más 2 antiplaquetarios, puchica, o sea, ya, ¿qué más quieres para que sangre? Estoy en el borde. Yo termino acá. Entonces ya estamos en un paciente especial. Lo que pasa es que... Es un paciente que podemos manejar todos los productos que ha dicho Joffre. Entonces, no estamos hablando de la gran mayoría del escenario. Exacto. Estamos hablando de un tipo de paciente muy especial, salvo que alguien nos financie. No, ninguna institución nos financia. Porque tenemos decidores de salud que tienen una visión tan miope que comparan el precio de la pastilla de uno con el precio de la pastilla de otro. Pero la hemorragia intracraneal, ¿cuánto cuesta? Joffre, estoy de acuerdo, pero la realidad, aquí tenemos que solucionar problemas reales, porque vamos a llorar, vamos a denunciar todo lo que quieras, pero no es la realidad. La otra es que yo quisiera, antes de darle a Félix, capaz un switch, antes de pensar si le doy. ¿Tú harías un switch de dejarle un poco de heparina abajo, peso molecular con doble aceleración plaquetaria, o no te da ningún tipo de resultado? Ok, ese es el punto bueno. Ok, punto bueno. Ok, ¿tú quieres...? Yo creo que la pregunta de Luis era más compleja lo que están ustedes comentando.
En principio que no hay que por qué memorizarse los scores, porque los scores están en todos los celulares, así que no tiene por qué hacer mucho esfuerzo mental. Una cosa es que yo decía anticoagulación en el momento crítico que tú has mencionado, para eso uso el score cruzado. El cruzado me dice cuánto va a sangrar. Y cuando ya pasa el año y quiero decir, lo voy a prolongar, uso el DAPT. Y ahí saco mis puntajes. Pero ¿cuál es el mensaje de esos scores? No es cuestión de que llenen la plana y me sepan de memoria el score, porque no tiene sentido, porque están puestos en los celulares, no tiene sentido gastar las neuronas en eso. El vaticinio de sangrado no prohíbe que uno anticoagule, es un mal mensaje. O sea, de repente están ustedes llevándose el mensaje de que uno tiene que estar con mucho miedo porque va a sangrar, va a sangrar, va a sangrar. Claro que va a sangrar, pero si es anticoagulante, que no es caramelo, pues. Entonces, no es ese el tema, eso es una de las cosas muy serias que ocurre, por eso que hay tanta inercia y no anticoagulan. Por eso que hay un 30%, 40% en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, que le están dando la bendita aspirina a fibriladores. Sí. Porque dicen, no va a sangrar, que la abuelita que va a sangrar. Usted tiene que ponerse ahí con el paciente, ¿sabe qué? Usted se va a dar una embolia y se lo mata. Y sí, pues puede sangrar. ¿Qué prefiere? ¿Qué escoge? Entonces una relación mancomunada. Entonces, los scores le dicen para que ustedes la ponen alerta de que puede sangrar, de que ustedes tienen que advertir eso, tienen que ser transparentes, decirle, esto va a sangrar y lo puede matar, sí lo puede matar. Pero también se puede infartar si no lo protejo. Se puede tapar su stent si no lo protejo. Y usted la va a pagar peor porque si se tapa el stent, tú eres experto en eso, si se tapa el stent se muere isofacto, ese no va a llegar al hospital, se va a morir de muerte súbita. Entonces, no lleven mal el mensaje, los scores cruzados y DAPT para poder saber qué más hago, no es para prohibir la anticoagulación, es solamente para que lo pongan en autos y discutan con la familia de que esta es la situación. Puede sangrar más o menos según. Ahora, ¿qué cosas están en esos scores? Función renal, edad del paciente, perfil hepático, fundamentalmente, y comorbilidades. Esos son los parámetros, que son los convencionales. ¿De acuerdo? Es como lo que alguien dice, un Chas-Baz contra un Hasbled, la vieja teoría. Nadie saca un Hasbled para no anticoagular. Solamente le dice, va a sangrar, puede sangrar, pero tengo que anticoagularte pues, porque no te vas a morir. Así de sencillo. Ahora, el escenario que tú estás manteniendo es un escenario más importante. Y eso es lo que estuvimos contigo y le preguntamos al americano esto y no me quiso contestar. Como no estamos en un simposio donde yo lo puedo decir. Los dos ensayos clínicos tienen una trampa que tú sabes perfectamente. Pero como yo soy de acá, como yo soy de Perú, puedo decirlo. Tú no puedes decirlo. Entonces, el problema está de que ese ensayo clínico fueron diseñados para seguridad. Nada más. O sea, es cierto lo que tú has dicho. No sangran más, no sangran menos, pero no han sido diseñados para eficacia. Conceptualmente, por eso tu pregunta es tramposa, porque tu pregunta es, este es un síndrome coronarial agudo. Fisiopatológicamente, ¿qué cosa es un síndrome coronarial agudo? Activación plaquetaria hasta el cielo. Por lo tanto, si yo no lo bloqueo con 2 antiplaquetarios, esa cadena va a seguir ahí y se puede infartar y va a pasar todo lo que ustedes. Los ensayos no han demostrado ser tan eficaces en eso. Claro, dicen, al año no pasó nada. Sí, pues, pero no me has diseñado un estudio para eso. Y no lo van a diseñar tampoco. Tampoco lo van a diseñar. Necesitaban 17,000 ¿Ya ves? Ya lo estás diciendo, pues ya lo estás diciendo, estás soltando, ahora sí estás soltando ya. ¿Ya ves? No te has dicho nada, tú no has dicho nada. Mira, la capacidad estadística para decir que disminuyen trombosis. Claro, o sea, la eficacia es el problema, la eficacia en el sentido de protección, o sea, a mí yo estoy preocupado con eso, porque yo decirle, te dejo un mesecito, te dejo 3 meses, te dejo 6 meses, ¿y qué pasa con la cadena proagregación plaquetaria, protrombótica, que dura 1 año? Post-evento coronario dura 1 año. Entonces, ¿qué hacemos contra eso? No hay estudios para eso, no han diseñado esos estudios. Por lo tanto, lo que yo hago es, no, si me aguanta y no me sangra, yo le sigo dando lo que yo sé. Sí. Hasta el año. Lo que sí, la warfarina sí la desecho. Yo uso warfarina en mi país solamente en un hospital y porque no tengo otra cosa que hacer. Pero en el hospital privado no uso warfarina porque es un pandemonio. A mí no me digan con que yo soy un hematólogo de última generación, que yo sí sé usar warfarina. Mentira, nadie sabe usar warfarina. Sí. El asunto era así, una cosa... Sigue, por favor. No, como yo no estuve en esa reunión, yo lo que digo, el antiagregante plaquetario, ya estamos de acuerdo que hay que usar un anticoagulante oral, llamado de última generación, que ya no son de última generación, pero ya, de acción claro, directa.
Ok, bueno, pero para usar el antiagregante plaquetario en ese tipo de paciente, en el mismo escenario que nos presenta Luis, ¿tú usas dosis de carga o no usas dosis de carga? Si vas a usar el clopidogrel, que es el más conocido de todo el mundo, ¿usas dosis estándar o doble dosis? Porque en este tipo de pacientes creo que la doble dosis no se utilizó, creo que era la dosis estándar, baja. No sé si estoy en lo correcto. Yo creo que es bueno precisarlo. A ver, en los estudios de fibrilación auricular y intervención percutánea, el 50% de los pacientes en el residual PCI no estaban en síndrome coronario agudo. El 50% iban a angioplastia en el curso de una fibrilación auricular y electiva. Entonces, no es... A ver, es que tú tienes que empezar... A ver, estamos hablando de que hacer un diseño que te lo apruebe un comité de ética en donde vas a utilizar un anticoagulante y 2 antiplaquetarios, tienes que decir lo que vas a hacer, pero empezar por un escenario menos complejo. El otro 50% sí estaban con síndrome coronario agudo. Entonces, 50 sí, 50 no. Segundo, en todos los estudios, el GUST, porque si no, no podríamos hacer nada. Ni el GUST, ni el Pioneer, ni el Residual, ninguno de los 3 tenía capacidad estadística para hablar de eficacia en prevención de eventos trombóticos, ¿sí? Pero cuando tú haces el metaanálisis de los 3, el que hace el editorial del Residual PCI dice, si bien no tienen capacidad estadística para decir que son iguales en la prevención de los eventos tromboembólicos, los hallazgos de los 3 son totalmente concordantes. Bueno, pero vamos a, realmente... ¿Pero tú qué harías? El escenario que ha preguntado Luis no es un escenario agudo. Sí. Claro, entonces, es que, aspirina, clopidogrel, dabigatran, estamos hablando síndrome coronario agudo con FA. Aspirina, clopidogrel, dabigatran 110. Vuelvo a decirte lo mismo. En los 3 estudios, el 90% de los pacientes usaron clopidogrel. Ahora, definitivamente. Pero la pregunta es que el plató, que es el que te demostró eso, ¿los pacientes estaban en fibrilación auricular? ¿Necesitaban anticoagulantes? No. Entonces, yo no puedo correrme el riesgo de en esas circunstancias utilizar un antiagregante plaquetario más potente. ¿Sí me explico? Estoy en el peor escenario, estoy bailando con la más fea de la fiesta. No puedo correrme riesgo. Sí. ¿Sí? Tengo fibrilación auricular y síndrome coronario agudo. Yo ahí en eso sí sigo las normas. Si me equivoco con las normas, me equivoco con las normas. Pero el 90% estaban usando clopidogrel. Este paciente que yo les menciono es un paciente hipertenso, fibrilado crónico, con un ventrículo hipertrófico con buena función, que venía con aspirina clopidogrel al hospital a consultar. Como va a la unidad de arritmia, preso al médico. Nosotros le cambiamos a warfarina, porque no tenía la capacidad económica, trabajó en un hospital público, de cambiar a un anticoagulante oral. El hombre, mala suerte, que tomando warfarina, y ahí está bien lo que dijo Félix, que tú te conformas con que tenga más del 65% en rango terapéutico, porque nunca lo vas a tener 100%. Y eso que nosotros tenemos hematólogo, que lo enviamos al hematólogo y el hematólogo le controla el INR, todo eso. Y tiene la mala suerte el hombre, cuando se pasó de doble antiagregación plaquetaria a warfarina, hace un síndrome coronario agudo. Por supuesto, tienes que suspender la warfarina. El paciente fue sin ST, o sea, no hubo que apurarnos así de asunto. Se le quita la anticoagulación, se le pone enoxiparina al asunto y se lo estudia. Y el hombre tiene una descendente anterior severa. El hemodinamista dice, le voy a poner un stent. Los stents de metal ya no existen. No existen. Todos, hasta el seguro, el ministerio, todos son medicados. Entonces dice, le voy a poner el stent medicado tal día, programado. Luego te preguntaba qué hace antes, después. Entonces ahí vienen las normas. ¿Cuánto le vas a tener? 6 meses, 2 meses, 3 meses, como dice una guía. 6 meses depende de qué tanto riesgo trombótico. Y ahí viene el Hasbled y el Chat-Bas, que tú dices sí o no, anticoagulación. Pero en este caso el hombre
tenía que, después de terminar la angioplastia y todo asunto, tener la doble terapia y además reiniciar el anticoagulante. Estoy de Que ahí viene la acuerdísimo. discusión si le dejamos la warfarina o le pasas a un nuevo anticoagulante oral. Un ¿Se da nuevo cuenta? anticoagulante oral en base a los resultados del WUS. Nosotros le pusimos el nuevo anticoagulante oral, ¿Cuál le pusimos Dabigatran, le pusimos aspirina, clopidogrel y le dijimos, tiene que venir acá. Y el mes viene el paciente y dice, doctor, no puedo pagar el Dabigatran. Yo se lo pago. Y nos dice, Yo se quiero lo pago. volver a la warfarina. Yo se lo ¿Te pago. puedes imaginar? Le pago 6 meses su cosa esa y después haga lo que quiera. Entonces la pregunta, Pero ¿qué harías ahí si te dice que al mes no puedes soportar el Dabigatran? Antes de que aquí ahorita asume todo el ministerio gratis acá, Joffrey. El que puede, que es diferente, ¿no? Pero por eso es que el verbo ubícate es uno muy importante. Aquí hay que tomar toda su ubicaína y hay que ubicarse en dónde está trabajando. Pero hay un punto importante, ese paciente, yo sí lo hubiera dado ticagrelor, por la historia que tú me estás diciendo. Yo sí lo hubiera dado al inicio ticagrelor, porque creo que no me apuntaba mucho riesgo de sangrado más, y yo creo que sí le da más protección al stent. ¿Con warfarina? No, con aspirina, no con warfarina, lo que ellos hicieron, le dieron el anticoagulante. No, pero le dieron Salió anticoagulante. de procedimiento con nueva, después Lo con que nuevo pasa es que al anticoagulante, mes es donde ya no puede al mes que comprar. dice que no puede pagar, quiere volver a la warfarina. Un mes más se lo consigue gratis, pues, y con la fama que tiene, sacas un mes más gratis. Demostraste que sangran más. Bueno, pero tienes que tener tu tiempo de rango terapéutico seguido. No, tiene que estar anticoagulado, no hay duda. Tiene que estar anticoagulado. Anticoagulado sí o sí, en eso estamos de acuerdo. Si no fue con los nuevos, tiene que ser warfarina. Alfonso, ¿tú prefieres, después de las angioplastias, aspirina ticagrelor versus aspirina clopidogrel? Ah, ese es bonito, ese es un switch. Por eso, ¿cuándo? Generalmente los switch no se hacen tan rápidamente. Entonces era un mito en qué momento se cambiaba o no se cambiaba. Yo trato de mantener ese tipo de pacientes en todos, en fase aguda de entrada de carga, y mantenerlo, mira, mínimo el mes con ticagrelor. Y si puedo lo mantengo 3 meses o 6 meses. O si puedo. No, yo los pocos que he tenido, que eso que me está diciendo con FA, yo le doy ticagrelor al mes, un mes por lo menos. Y ahí le hago el switch a Clopi. Pero ahí hay otro problema. Pero eso, no, yo no quisiera, sí, yo no quisiera estar, ese escenario es muy complejo. Es muy complejo, pues no es difícil. Este es parte del show, pero te voy a decir una cosa. No puede ser eso que estamos haciendo de que le bajamos, eso sabes que lo hace, tú me entiendes, lo hace el Seguro Social porque no tienen plata. Sí. Pero no se debe hacer, pues. La protección de ticagrelor, demostrada bajo evidencias, básicamente es con terapia sostenida. Ahí no hay nada de que switch, que le bajo un mes, le dejo al otro mes, eso no, pues, eso no existe, pues. Ese es como decirle, le doy a Torba un buen bombazo y después le voy bajando. Si la demostración es con 80 y tiene que ir al 80, pues, ¿qué cosa piteas? No puedes dejar de menos. Acá, El estudio de Plató fue el año y no hizo ni un switch. No se puede hacer switch. ¿Cómo van a hacer un switch ahí? No puede hacer nada. Tiene que dejarlo continuar porque es lo que se demostró. ¿Cuál fue la evolución de los antiplaquetarios? Aspirina hegemónico comienza a fallar. ¿Por qué falla? Porque cuando siguen los síndromes coronarios agudos, siguen haciendo eventos, ¿cierto? Y por eso se les ocurre, entonces necesitamos un segundo antiplaquetario. Aparece la información de clopidogrel y clopidogrel lo ayuda a aspirina, sacan el balance, 10 años, clopidogrel se ha llenado de plata con clopidogrel, acuérdense, cuando hacen esa historia. La dual, la terapia dual antiplaquetaria, éxito total, 10 años, hasta que comienza a aparecer información de que siguen habiendo eventos recurrentes. Entonces tenemos que buscar otro antiplaquetario. Nace ticagrelor junto con prasugrel y le ganan al clopidogrel, entonces lo desplazan. Entonces, en verdad, para ser honestos, es lo que tienes que dar. Ahora, evidentemente no se le puede dar a todos. Hay indicaciones en que no se le puede dar. Un adulto mayor no le vas a dar ticagrelor porque sangran más. Un sujeto que tiene bradicardias, bloqueos, no le vas a dar ticagrelor porque sabe que tiene un problema de bradicardias. ¿De acuerdo? O sea, hay ciertas indicaciones muy... Prasugrel sí es más exagerado.
Alguien que hizo un stroke previo no le puede dar prostaglandina. Entonces hay indicaciones claras, pero en realidad es cuestión de la evolución de los antiplaquetarios. Yo lo que trato de transmitir a ustedes es la evolución de los antiplaquetarios. Yo no estoy defendiendo ningún tipo de producto, sino simplemente es, si yo creo en las evidencias, la evolución de los antiplaquetarios es hacia eso. Sigo con aspirina, eso nunca lo van a mover y nunca se va a mover porque tiene estudio contra placebo. Mi segundo agente fue clopidogrel por un buen tiempo. Hoy es ticagrelor o prasugrel. Prasugrel no me gusta mucho porque sangra más. Ticagrelor es mi segundo, hasta que aparezca, cuánto tiempo le durará, pues el noviazgo, no sé, aparecerá otro más, otro mejor, que están trabajando en eso. Hay mejores, cangrelor es mejor, pero es un efecto efímero y es endovenoso, entonces hay mejores. Pero hoy por hoy es la evolución de los antiplaquetarios. No es que yo haga un mix, te doy un poquito un mes y después te doy al otro, o sea, al principio te enamoro y después te doy la verdad, la de verdad. La luna de miel no es toda la... Tan cierto es lo que dice Félix, que las guías americanas dicen que en terapia antiplaquetaria dual debe de ser aspirina con ticagrelor. Exacto. Y no, solo que no esté disponible el ticagrelor, entiéndase, no tiene plata, porque disponible está, solo que no esté disponible el ticagrelor, entonces clopidogrel. Exactamente. Entonces, ¿por qué no seguimos las benditas guías? El que sigue las guías se equivoca menos, ¿no es verdad? Se equivoca menos. Nosotros, tú ves, yo vi la ticlopidina y producía mucha granulocitosis y problemas hepáticos, pasó el clopidogrel y por los problemas del clopidogrel, que a veces no tenían buena eficacia, pasó al ticagrelor. El Ministerio y el IES no autoriza ticagrelor. Las veces que le pusimos casi nos matan a nosotros, si te das cuenta. Es lo mismo. Entonces, cuando tú vas a la realidad en medio público, no puedes recetar, tiene que el tipo estar con aspirina. Pero yo estoy de acuerdo que aspirina ticagrelor sería la mejor opción en ese paciente. Usa clopidogrel. Y después de darle anticoagulado y ver la terapia y seguir las guías. La otra pregunta que quería hacer al respecto es, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que tiene colocado un stent, no aquí, biodegradable. Biodegradable. Las guías dicen el tiempo que debe seguir. Acá no hay biodegradable, pero todo va entrando y los hemodinamistas son cada vez quieren meterlo ahí. La guía dice terapia hasta 12 meses, a diferencia de 3 y 6 meses, 12 meses. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia de ese tipo de stent con respecto al stent medicado? ¿Por qué lo consideran así? Hoy día, como dije yo en un momentito ahí en la charla, que no te puedes... es una gran discusión. Acabo de estar escuchando justamente que era una charla entre parte de tratamiento dual y la otra anticoagulación, lo mismo que estamos hablando, y a la larga es lo mismo de acuerdo en el centro que uno esté. Y todavía terminamos diciendo si realmente era de marca o no era de marca, si realmente le pone. El punto del biodegradable de los 12 meses es que probablemente ya no necesites tanto tiempo por el tipo del stent, pero no es, tampoco no está muy probado, no hay un head to head que la cosa me puede decir, hay avances. ¿Te acuerdas cuando salió el Envivor, el Envivor, que dijo esto va a ser la maravilla y después se cayeron todos los estudios? Y yo no sé, pues como decía, 4x4, es con turbo, no es con turbo, realmente mejora, no mejora. El asunto es que los biodegradables se reendotelizan más lentamente. Por eso necesitan más tiempo. Y los biodegradables, en la práctica, no están teniendo la aceptación que al principio se pensó que iban a tener. Analiza el tipo de stent que están poniendo en Estados Unidos, no es mucho biodegradable. Y por eso, si está en fibrilación auricular, allí no le pongas, por Dios, un biodegradable, porque te va a obligar a utilizar más largo tiempo las cosas. ¿Alguna pregunta del público, por favor? Estamos hablando de un porcentaje de gente cada vez mayor, pero muy chiquito, muy complicado. Bueno, buenas tardes con todos. Mi pregunta va enfocada a una de nuestras realidades. En nuestros hospitales, muchas veces los pacientes llegan con un síndrome coronario con supradesnivel del ST, pero a destiempo, o sea, llegan más de las 24 horas, ya llegan con cambios necróticos, no se le pone stent, ¿cuánto es el tiempo? Y en fibrilación auricular,
doble antiagregación, triple terapia, ¿cuánto tiempo? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa si el paciente tiene síndrome coronario, llega a tiempo, se le pone stent, le sumamos fibrilación, pero tiene disfunción renal o es paciente en diálisis? ¿Qué seguridad tenemos warfarina versus los nuevos anticoagulantes? A ver, lo que pasa es que en tres conceptos juntos. La primera, ¿cuál era? Un paciente con síndrome... Mire, a mí me da risa eso de que llega y dice, viene con un infarto con elevación del segmento ST, que el dolor empezó ayer a las 6 de la tarde y estamos hoy al día siguiente a las 12 del día. Vamos a hacerle una angioplastia primaria. Señor, usted está equivocado. Ese infarto ya está completado. Usted no va a hacer nada. Angioplastia primaria, eso no es así. La angioplastia es para abrir una arteria para que le llegue sangre a un músculo vivo. Angioplastiar una arteria para que le llegue sangre a un músculo muerto será para que usted se sienta mejor enseñando que